con una grabadora y era periodista, con una cámara y era fotógrafo, y ahora con un celular y es periodista. Prácticamente esto se va limitando. Se va limitando por un lado y por otro lado va creciendo y no se exige que tenga un carnet de periodista para hacer y tener la actividad. Entonces hay pocos medios, porque prácticamente los medios de AM ya no existen. La frecuencia ya no existe y consecuentemente ahora solo son las radios de FM, que son muy pocas. Estamos con José Granizo, una leyenda en el periodismo ecuatoriano deportivo. Pepito, buenos días. Para quienes no conozcan de quién estamos hablando, un personaje que para los de mi generación sobran las presentaciones, pero como usted entenderá, ahora hay un nuevo público que está en las redes sociales y para quienes va dirigido también esta entrevista, este podcast. Muy amable, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Sí, yo soy periodista deportivo, mi profesión es esa, la abracé desde muy niño, me encantaba el periodismo, me encantaba escuchar a los colegas de Quito, yo soy oriundo de la ciudad de Riobamba y consecuentemente pues teníamos ahí la posibilidad de escuchar emisoras de Quito, de Guayaquil, de Colombia sobre todo. Mi inclinación siempre fue por el periodismo deportivo, definitivamente. Me gradué en el Colegio San Felipe de la ciudad de Riobamba. Tuve la distinción de ser el mejor bachiller de la promoción de 1965. Y para estudiar, pues lógicamente la inclinación era de las profesiones de moda. Ahí no había la elección de cada uno, sino que le orientaban los padres o los profesores. Y a mí me dijeron que yo debería ser economista o ingeniero. Nada que ver. A mí me encantaba el periodismo y eso fue lo que, después de estudiar tanto economía como ingeniería, me dediqué al periodismo deportivo, que es mi pasión. O sea que primero fue por las carreras técnicas como la ingeniería. Sí, estuve en economía, primero en Universidad Católica, porque me dieron una media beca, porque yo me estudié en el Colegio San Felipe de Riobamba, que son de los jesuitas, y la Universidad Católica, pues, lógicamente aquí también tenían esa situación, esa organización a través de los colegios de los jesuitas. Entonces estudié un año economía. Después me cambié a la Universidad Central para estudiar ingeniería civil. Llegué hasta cuarto año y yo prácticamente deserté eso, no me perdonaron nunca mi familia, mis papacitos, mis hermanos, pero después entendieron que mi profesión, mi inclinación era el periodismo y estando a media cuadra de la Facultad de Comunicación Social, hubiera cometido, no, si se quiere, mi decisión de estudiar periodismo y hubiera sido como ellos querían, que licenciado. Pero bueno, la profesión de periodista es lo que me encantaba y nunca me arrepiento de haber seguido esa profesión. ¿Cómo arrepentirse después de una trayectoria tan próspera que usted ha alcanzado? De hecho, sus inicios se dan... ¿cómo llega usted a involucrarse con un micrófono, con una emisora? Bueno, la ventaja es que en mi colegio, en el Colegio San Felipe, donde yo estudié el Colegio de los Jesuitas, hubo una radio que armó un padre que siempre recuerdo con mucho afecto, Antonio Molina, era español. Habían muchos padres españoles, habían también padres americanos en el Colegio San Felipe, y él con el padre Almeida, José Almeida, que me acuerdo perfectamente, crean una radio, arman una radio en Riobamba, y como el padre Antonio Molina tenía mucha vinculación con gente de los Estados Unidos, le facilitan todos los equipos. Entonces va armando la radio, y era una de las primeras radios colegiales. Se llamaba Radio Alerta y llamó a un concurso de quienes les gustaba la radio. Fue una oportunidad maravillosa. Entonces éramos compañeros con Pepito Yangarí, muy conocido también en el ambiente. Él sí se hizo periodista y formamos una radio colegial. Entonces funcionaba solo en el intermedio porque teníamos 2 jornadas en el colegio. El momento de que ir a la casa a comer, la radio funcionaba. A nosotros no nos interesaba ir a comer en la casa, sino estar en la radio. Y funcionaba en horas de la tarde. Entonces, mis inicios fue en la Radio Alerta del Colegio San Felipe, que para mí fue una situación maravillosa. Y ahí comenzamos y transmitíamos ya el campeonato colegial. Los clásicos, Colegio Maldonado con San Felipe, básquetbol. Transmitimos un partido inolvidable que le ganó
nuestro colegio al Maldonado 1-0 en fútbol. Y entonces mi inicio fue en una radio del colegio que me marcó, lógicamente, y luego cuando yo vine a estudiar en Quito, pues mi primera radio fue Radio Gemas. Y no es una oportunidad que la tenían todos, porque no todos los colegios tenían una emisora para gozar de tener una radio y formar estudiantes para que luego sean locutores, narradores, periodistas. Como usted hablaba de Pepe Yagarí, que fue mi compañero Claro, en la agencia Reuters, sí, sí, a sí. quien saludamos desde aquí, a Pepito. Excelente persona. Entonces, su tocayo, ustedes ahí, niños, ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, estamos hablando ya de jóvenes, ¿no? Estábamos ya en el sexto curso del colegio. Ah, ya. Entonces, quinto, sexto curso, fue un año inolvidable que estuvimos en la radio. Estuvo Jaime Salcedo, que lamentablemente falleció, Ramón Latorre, que era una voz espectacular, locutor comercial. Con él nos unimos en Radio Gemas para hacer el personal deportivo después, ya cuando estuve yo estudiando aquí en Quito. Y consecuentemente, pues fue una coincidencia maravillosa. Yo siempre recuerdo con afecto, tengo banderín, tengo fotos de Radio Alerta que se hizo muy, muy popular. Y yo creo que fue la pionera en el hacer una radio colegial. Había una radio aquí del Colegio Mejía, la Radio Cronos, pero hay la disputa de quién fue primero, o Radio Alerta de San Felipe de Riobamba o la Radio Cronos de aquí del Colegio Mejía. Pero esa fue una coincidencia maravillosa que a mí me marcó definitivamente para meterme en este mundo tan maravilloso que es de la radio y del periodismo. ¿Y qué dijeron sus padres? ¿Cómo avanzó después de que ya se dieron cuenta que usted tenía la inclinación, la vocación y inclinación por el periodismo deportivo? Comprendieron, no me perdonaban, pero lógicamente comprendieron porque lamentablemente en esa época no había la orientación vocacional que ahora sí hay, porque entonces le veían qué cualidades tiene el estudiante, sino que como yo, mejor bachiller, pues tenía que seguir una carrera que estaba de moda. En ese caso, la administración, la economía o la ingeniería. Estaba de moda también ingeniería de petróleos, de ingeniería, entonces esa situación se tenía que dar porque prácticamente a ese nivel había imposición, ¿no? De los padres o de los profesores que no lo orientaban bien. Y entonces, bueno, al pasar del tiempo, se dieron cuenta de que era mi vocación, mi profesión que yo abracé. Y gracias a Dios, ¿no? Después con la vinculación en Radio Tarqui, en la ¿Cómo? Asociación de Periodistas, en Gama Visión, pues ellos me fueron perdonando y aceptaron esta inclinación que, insisto, yo no me arrepiento porque era mi vocación que yo la mantengo, la disfruto hasta ahora. ¿Cómo eran esas épocas de la Radio Tarqui, donde hizo la mayor parte de su carrera, verdad? Claro, sí, sí, sí. Bueno, primero estuve en Radio Gemas con grandes amigos, con Ramón Latorre, con Víctor Emilio Sánchez. Víctor Emilio prácticamente me llevó a Radio Gemas porque yo viví un tiempo en residencia universitaria y entonces ahí vivía también el Víctor Emilio. Íbamos al fútbol todos los domingos con un coterráneo, un economista vadillo, íbamos al fútbol, pero a ver el fútbol. Pero entonces ahí, como yo tenía esta inclinación, hicimos el contacto con Víctor Emilio y me dio la oportunidad para comenzar en Radio Gemas, una radio que funcionaba en la 10 de agosto, ahí por el Huambra, y que era cadena con Radio Mambo de Guayaquil, o sea, era una cadena poderosa. Entonces ahí con Manuelito Pavón, estuvimos con Fabián Montalvo, con Gustavo Aguilar, y formamos un lindo equipo. Yo tengo recortes de esa época porque eran radios filiales del diario El Universo. Entonces era una cobertura grande, ¿no? Eran radios poderosas. Y entonces ahí transmitimos el Campeonato Mundial de México con Jacinto Landázuri en el año 1970, 70, el claro. primer campeonato mundial que se realizó en México. Fue una cobertura espectacular. Teníamos cuñas de Rodrigo Paz, de Casa de Cambios de Rodrigo Paz. Entonces era la única radio porque era exclusivo. Gemas y Mambo, las únicas radios que transmitieron ese mundial. Entonces para mí fue también una oportunidad brillante para abrirme campo y a comenzar como reportero, como borde del campo en las canchas del estadio, el Estadio Olímpico Atahualpa, cuando era el anunciador oficial Jaime Vega, el popular payasito Vega. Entonces, pues de ahí yo me fui dando a conocer, después estuvimos en Radio Fiesta del Núcleo Radión, en Radio Éxito con Eduardo Vázquez, que lamentablemente acaba de fallecer,
Y la catapulta fue comenzar a trabajar con Carlos Rodríguez Col, que yo le considero el mejor periodista, el mejor relator. Y de ahí, terminado el vínculo de don Carlos Rodríguez Col con Radio Tarqui, don Gustavo Erdoiza nos ofrece que continuemos en Radio Tarqui. Entonces ahí pasamos 37 años inolvidables de una época maravillosa en Radio Tarqui. ¿Y cómo fue ese compartir con Carlos Rodríguez Col, que no todos tendrán el privilegio de conocerle, pero hay muchas anécdotas en torno a él, a Carlos Rodríguez Col? ¿Puede usted recordar alguna que nos comparta? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, me llamó a través de Gabriela Yerbe, me acuerdo perfectamente. Yo estaba en esa época en Radio Éxito, en Radio Colón también estuve con Jorge Aguilar. Una linda época en Radio Colón con Fabián Vizcaíno, uno de los mejores locutores, con Jacinto Landázuri, con Guillermo Valencia León. Y entonces me llaman y dice que quiere don Carlos Rodríguez Col hablar conmigo. Le digo que encantado. Entonces siempre había el temor, ¿no? Porque era un hombre muy severo en la forma del trato, pero a mí fue una época maravillosa. Don Carlos me consideraba, desde el primer momento tuve la oportunidad de compartir con él, había un personal de lujo en esa época con el maestro Carlos Rodríguez Col, y me consideraba para los viajes internacionales. En Radio Colombia yo hice el primer viaje internacional cuando Liga queda campeón, con Unión Española y Universitario de Deportes. Ahí fui con Radio Colón, con Fabián Vizcaíno, con Jacinto y con Guillermo Valencia, y fue una coincidencia que ese año yo contraje matrimonio con mi actual esposa. Entonces fue una segunda luna de miel, ya 52 años, una maravilla de relación, y fue una coincidencia feliz que fue la segunda luna de miel que nos fuimos a Lima por primera vez, mi viaje internacional, para transmitir estos partidos que fueron inolvidables. Y entonces viene esa época brillante con Carlos Rodríguez Col, me consideraba mucho, yo le tengo muchísimo aprecio, y él me dio ocasión también para viajar con él, me llevaba a todos los partidos internacionales, y lamentablemente pues estuvo solo 2 años con él porque hubo un inconveniente con la Radio Tarqui por la cuestión de los toros, porque la Radio Tarqui transmitía los toros y había fútbol, pero claro, en las fiestas de Quito tenían que transmitir los toros. Y don Carlos decía que por el campeonato de toros, él así decía, no podíamos transmitir el fútbol. Entonces ahí hubo un enojo de parte de don Carlos con don Gustavo, y él se fue a su propia radio, a la radio Punto 83, que era vecina de Radio Tarqui, y don Gustavo Erdoiza nos propone a un grupo de jóvenes armar un equipo. Y para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Una pena dejarle a don Carlos, pero en todo caso pues era la brillante ocasión que nos presentaba estar nada más ni nada menos que en Radio Tarqui, después de una época brillante de Carlos de Efraín Machado y de Carlos Rodríguez Col. Entrar nosotros y fue pues una sorpresa fantástica para nosotros, pero armamos un lindo equipo en Radio Tarqui. En el país de esa época fue un grupo selecto de periodistas, entre ellos usted, Carlos Efraín Machado, claro. Carlos Rodríguez Col. En Guayaquil estaba Rudy Ortiz, estaba Petronio, estaba Ecuador Salazar. Martínez. No, pues era una época maravillosa. Alfonso Lazo Bermeo, todavía aquí en Quito, claro que sí. No, pues era Blasco Moscoso Cuesta. La flor innata, Blasco Moscoso Cuesta del periodismo deportivo en Quito y en Guayaquil. Era un desafío grandísimo para nosotros, que éramos relativamente todavía jóvenes, y hacer una competencia sana, desde luego, con semejantes figuras del periodismo. De hecho, fuimos al Mundial, digo fuimos porque yo también estaba ahí cuando Petronio Salazar, estuvo el piquito como Marcos Hidalgo, sí. Carlos Efraín Machado, sí. Iba con su bandera, claro, por todo lado. Sí. Fue experiencias que quedaron marcadas, ¿no? Verles andar en el metro, en las calles de Japón, llevando su bandera, y iban los 4 unidos, iban ustedes todos en equipo. Sí, no había, bueno, la competencia era en la radio, en los programas, en las transmisiones era la competencia, pero competencia leal, sana, pero éramos súper amigos con todos. Cuando íbamos a los viajes, eran unos viajes inolvidables en el avión. Totalmente, sí. Compartíamos el mismo hotel.
porque ahí la Copa Libertadores de América, por ejemplo, era de 15 días. Entonces teníamos que viajar, el Mundial duraba un mes. Entonces, en mi caso al menos yo no tuve ningún problema, ningún enojo, ninguna situación anormal con ningún colega. Don Carlos Rodríguez Col sí se enojó un poquito conmigo cuando él se fue a la Radio Punto 83 y nosotros nos quedamos en Radio Es que Tarqui es normal. con esa oportunidad, pero después de un tiempo él comprendió y me llamó y lamentablemente tuvo la partida de su hijito Carlos Junior y Carlos Manuel. Y fue una ocasión, ¿no?, para que reflexione don Carlos y nos volvimos a encontrar. Él asistía a las transmisiones con Tarqui Deportes, ya nuestro nuevo equipo, y esa amistad tan linda volvió y sin rencor, sin ninguna situación. Así que gracias a Dios yo digo, me ufano de que todos son mis amigos, todos son colegas y la competencia es en el micrófono y después en la vivencia, en las actuaciones que hemos tenido, en los viajes, en los hoteles, pues teníamos una amistad entrañable. Tenemos Por una eso yo amistad me entrañable. siento honrado con su amistad y aprovecho la oportunidad para agradecerle esa apertura que siempre tuvo. Claro que sí. No, nunca me dijo quién es usted, dónde son, No, no, sino no. simplemente llamar a la persona por su nombre. A uno le deja que don Pepe Granizo te sepa quién eres, que diga, Guillermo, venga para acá o algo. Claro No que sé sí. si me explico lo que quiero Claro, decirle. no, Guillermo, Y claro. eso le agradezco porque usted siempre ha dado esa apertura a todo, a todos quienes han llegado a su círculo. Usted ha dado la apertura para brindar esa sincera amistad, ¿no? Desde luego, sí, eso ha trascendido a través del tiempo. Es una amistad muy bonita. Usted nos acompañó para hacer la revista de los 25 años de Tarqui Deportes, pues. Se Claro, sí. recordará, después usted ingresó a la PDP, en la PDP colaboraba de manera eficiente con su profesión. Así que esas amistades trascienden a través del tiempo, ¿no? Eso son lo que se marca en esta profesión, que yo creo que es una de las más lindas del mundo, como decía Gabriel García Márquez, la profesión más linda, porque hay la ocasión de conocer a tanta gente, de conocer a los colegas, de conocer países, de hacer amigos increíbles, ¿no? Y entonces, que perduran a través del tiempo. Entonces, nuestra profesión es una maravilla y nos ha dado la oportunidad de conocer el mundo, de Hemos compartir. viajado, hemos estado en Alemania, Viajado, claro, por todo Japón. lado. Sí, sí, sí. Pues, Ese mundial entonces, inolvidable. El primer mundial el con primer la mundial, selección. cuando llegamos Con la selección, sí, sí. ¿Qué recuerda usted de ese primer mundial? Bueno, una maravilla, ¿no? Que nosotros nos clasificamos. Primero, la forma como el Bolillo Gómez hizo el equipo, la relación que tuvo él con el periodismo, porque siempre fue abierto, siempre fue un tipo muy locuaz, amigo. Nosotros, cuando él recién llegó, le hicimos una entrevista muy bonita y le entregamos de recuerdo, como él tenía el apodo del bolillo, le entregamos un bolillo y le pareció simpático. Entonces, Sí. esa fue una entrevista inolvidable que hicimos con el bolillo. Y desde ahí siempre había una excelente relación con la prensa, ¿no? Y la forma como él trataba a los jugadores, a los directivos. Fue una época muy linda realmente, y ese mundial para nosotros fue inolvidable. Yo fui con mi suegro, que en paz descanse, don Juan Morejón, y estuvimos ahí unas facilidades increíbles. El Totalmente. trato de la gente fue una maravilla. Vea, hay una frase que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, Yo me he sentido así. Le voy a decir, no sé cómo pegue esto, pero yo le extraño al ingeniero Luis Chiriboga. sí, desde A luego. pesar de que como ha sido conmigo y él sabe, ¿no?, que hemos tenido unos encuentros frontales, pero por temas de trabajo, ¿no? Porque uno cuando es más joven no entiende bien las cosas, pero si hubiera entendido de mejor manera, Claro. Otras serían las circunstancias. Pero ahora reconozco que él ha manejado bien ese tipo de facilidades que se nos dio para cubrir el mundial, ¿no? Sí, había una excelente relación, indiscutiblemente, como usted bien anota, ¿no? Son condiciones, circunstancias que ocurrieron y lógicamente hay que separar aquello. Sí, Porque totalmente. el caso con el ingeniero Luis Chiriboga, ellos fuimos compañeros de la Facultad de Ingeniería Civil. Él estaba un año antes que mí y lógicamente era riobambeño, paisano. Tenemos una relación siempre muy cercana, no solamente con Luis, sino con la familia. Y consecuentemente hay que separar las dos situaciones, ¿no? Y eso, lógicamente, él la respetó siempre, porque lógicamente nadie del círculo nuestro de periodistas estuvo involucrado en ninguna situación que puede llamar la atención o por el estilo. Ajena a lo que Para sea nada, exactamente. Sí, sí, estrictamente sí. deporte, ¿no? Sí, sí, sí. El trato que daba la prensa era
diferente y pues lógicamente enmarcado en la fórmula de respeto, de consideración y de los límites que tiene que haber, ¿no? Entre una relación de un dirigente con un periodista. Pero lógicamente tienen que reconocer la situación que fue la primera vez que Ecuador clasificó a un mundial. Y claro, lo que pasó en Japón, la forma que uno muchas veces cuando yo niño, como imaginaba, leía de Japón, leía de Francia, de París, y después de ir y conocer y estar ahí, pues fue realmente una maravilla, ¿no? Una Para maravilla. todos De lo nosotros. mejor que puede tener un periodista deportivo el haber conocido el mundo, claro. Así es. Usted y yo a través de Reuters conocí todo el mundo, ¿no? De verdad. Sí, sí, Asia, sí, América, África me faltó. Pero bueno, estamos hablando de usted claro. ahora. ¿Para qué me voy a alejar de la línea? Entonces, en este trayecto, usted se va haciendo cargo y entregando su vida a causas. Una de ellas, APDP. Sí, ¿Cómo fue eso, Pepito? sí, realmente yo tengo muchas situaciones muy bonitas que se fueron dando a través del tiempo, lo que hablamos de Radio Tarqui, que fueron 37 años inolvidables, 39 con 2 años con don Carlos Rodríguez Col, después Gama Visión, donde estuvimos y la gente sigue recordándose aquello, para nosotros es verdaderamente maravilloso. Estuvimos 20, 22 años y con un gran compañero como Carlos Sandoval, por ejemplo. Y El entonces doctor Carlos Sandoval. esa fidelidad que hemos tenido con los medios pues ha sido reconocida, ¿no? Pero después, lamentablemente, pues desaparecieron las radios AM, Radio Tarqui, Gran Colombia, La Central, Radio Espejo, y entonces tuvimos que incursionar en la FM y lo hemos hecho también con gran satisfacción. Y la PDP, yo llego en la PDP en 1974. En 1974, otro de mis sueños era afiliarme a la PDP, porque era un gremio realmente con gente importantísima, ¿Y quién ¿no? manejaba en ese entonces la En ese PDP? entonces estaba don Blasco Moscoso, era presidente. Ah, Sí, sí, mire, sí. qué envergadura de... Sí, entonces nosotros presentábamos la solicitud, era muy difícil ingresar a la PDP en esa época, era muy complicado. Lógicamente no tenía yo el título de licenciado en periodismo, pero había la posibilidad de que nos hicieron una calificación en la época del Ministerio de Educación del doctor Camilo Gallegos, que nos dieron un registro de profesionalización a algunos periodistas, entre ellos yo, y nos daban un registro, incluso que había el número, yo me acuerdo perfectamente, el P111, en donde prácticamente nos daban esa condición de periodista profesional. Entonces, yo presenté la solicitud y lógicamente había que pasar por algunos filtros, pero ventajosamente me aceptaron en la asociación y mi padrino, porque el bautizo era una cosa muy bonita, se le cortaba la corbata al bautizado. Que hasta ahora se mantiene. Se mantiene, pero ya no con la forma, porque ahora ya no se hace el bautizo con terno y corbata. Ahora ya son otras cosas, ¿no?, que se hacen. Pero mi padrino fue y aceptó de muy buena gana a don Blasco Moscoso Cuesta, fue mi padrino. Y pues desde ese año yo soy socio, después ya estuve en condición de directivo, de vocal, formando el directorio. Y pues la oportunidad que me dio la vida y los colegas también que confiaron en también ser presidente de un gremio al que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto y que hemos servido de manera incondicional durante cuántos años, desde 1974. En cualquier lugar, en cualquier Pues, trinchera hemos estado con la PDP. y ya como presidente de la APDP, ¿cuántos años, Pepito? Bueno, son 10 periodos, ya parece una dictadura, entonces eh, nos retiramos en un momento que consideramos oportuno y lógicamente que vengan nuevos colegas y todo, pero hubo un periodo de transición y después nos volvieron a llamar y pues estamos ahí haciendo cosas importantes, manteniendo el prestigio de la asociación, buscando nuevos socios. Y son diferentes actividades que hemos hecho con mucho afecto, con mucho cariño y con la presencia también de mi hijo Javier, que también se hizo socio de la PDP, y tengo otro hijo Andrés, que también es periodista. Y también es periodista, pero yo les he dado la absoluta libertad a mis hijos si es que ellos desean ser socios, colegas, afiliarse a los gremios, ¿no? Como en mi caso yo soy afiliado a los tres gremios, al colegio, a la Unión Nacional y a la PDP.
Y Andrés, ¿en dónde está trabajando? Bueno, al momento Andy, ventajosamente y gracias a su extraordinaria capacidad, él está con ESPN. Con ESPN Ah, está trabajando ya algunos años. Martita Córdoba le llamó porque Martita estuvo con él en el diario Hoy, le conoce y ventajosamente pues ha tenido una actividad importante. Estuvo en el Telégrafo también algunos años, en el diario Hoy, y ahora en ESPN. Ya son como 4 o 5 años que está trabajando con ESPN y también con una multinacional en los Estados Unidos. Así que él en la así faceta de que hijo periodismo de tigre descrito. nace pintado. Sí, 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 es la verdad. Así Y que Javier, Javier, pues él es community manager de la APDP, que lo hace de excelente forma, está trabajando al momento con Olimpiadas Especiales, con Héctor Cueva y también hace trabajos en freelance, ¿no? Que ahora está de moda con estos trabajos en diferentes manifestaciones porque es muy capaz, es muy competente. Estuvo en Concentración Deportiva de Pichincha, estuvo en ABNA y entonces prácticamente es mi gran compañero y que siempre estábamos haciendo tantas cosas novedosas en la APDP en los últimos años. es decir, la familia íntegra, volcada a un propósito, la PDP. Yo lo he dicho a usted Sí, personalmente, sí, sí. eso admiro de que toda la familia siempre está involucrada, entonces hay un espíritu de entrega, ¿no? Para Sí, hacer eso, porque para estar detrás de eso, administrar debe ser difícil. Usted sabe, el doctor Pablo Montenegro también estuvo un tiempo, claro. pero ahora no quiere saber nada. Hay un grupo que no, no les interesa la PDP. ¿Qué es lo que pasa en esto? Bueno, sí, me olvidaba también de mencionar mi hijo, el tercero, porque tengo 3 hijos varones, es de diseño gráfico, diseñador gráfico, también con mucho éxito, está trabajando en algunas empresas multinacionales y consecuentemente pues ha sido una familia involucrada con el periodismo y con la comunicación definitivamente. Sí, bueno, no es fenómeno exclusivamente de la PDP, ¿no? El asunto ahora ventajosamente hay una ley ya que se abarca no solamente periodistas deportivos, sino que pueden ser community manager, pueden ser asesores, pueden ser, hay diferentes facetas que pueden ya ser socios de nuestra entidad. Ventajosamente nosotros hemos hecho una campaña para recaudar a socios que un tanto se alejaron. En el caso suyo volvió a la PDP y fue recibido con el aprecio de siempre. Muchas gracias, Papito, sí. Ahí tenemos 14 socios nuevos que se integraron en la temporada anterior y al momento tenemos ya solicitudes. Estamos haciendo una campaña y ahora lamentablemente hay un fenómeno de que muchos jóvenes no terminan la carrera porque si y trabajan ya en un medio se olvidan. Y entonces el membrete de periodista antes era porque tenía una grabadora, ahora teniendo un celular ya es periodista. Entonces esa profesión nuestra lamentablemente no ha sido evaluada como debe ser y en los medios antes se pedía que sea un periodista, pues lógicamente, y más en los diarios y lógicamente las formas de que se han ramificado en el periodismo deportivo. Entonces, en el caso de los periodistas deportivos, con tener la credencial que les permite ingresar al estadio, ya son periodistas. Entonces, debe haber conciencia de cada uno para elegir esta profesión y auténticamente tener la credencial, afiliarse a los gremios, que lamentablemente pues también fueron hasta cierto punto desconocidos, ¿no? En una época no solo de periodistas, sino de todas las profesiones, y que en el caso nuestro ventajosamente se ha mantenido la imagen de la PDP y seguimos teniendo casi cerca de 100 socios, que para nosotros es un número muy importante, al igual que la Unión Nacional, con nuestro querido compañero, colega y amigo Cristóbal Peñafiel. El Colegio de Periodistas también está resurgiendo y consecuentemente parece que hay ahora un boom de que nuevamente los colegas quieren afiliarse a los gremios. Sí, es necesario estar respaldado precisamente ahora, cuando se presenta en el momento que vive el fútbol, que yo no comparto, por ejemplo, el tema de las apuestas, inyectar dinero eh, que no beneficie en nada a la sociedad, empezando por ahí, por la sociedad, que las apuestas hayan entrado en el fútbol y que hayan contaminado a algunos jugadores. Esto a veces es tema de que nadie quiere hablar, nadie quiere topar, pero para eso existen los gremios, ¿no? Que estamos respaldados para poder levantar una voz. En mi caso, yo siempre he querido levantar la voz
para saber por qué están matando el fotoperiodismo en los estadios del Ecuador. Porque acá en el Ecuador ya no se permite fotógrafos en la cancha, dado que solo una empresa está a cargo de distribuir las fotos con diferentes, haciendo cambios en las fotografías para poner la publicidad que a ellos les interesa, en este caso de apuestas y demás. Entonces, no ha habido una voz que se levante, Pepito. Nadie lo dice, nadie quiere hablar de eso. Tienen miedo y con justa razón, porque han habido casos que han ingresado en el fútbol ecuatoriano, varios futbolistas que han sido afectados. Entonces, de esto nadie quiere hablar. Pero si fuera, a uno le quiebran, pero 3, 4, 5 no nos pueden quebrar. O sea, cuando se ha visto que hay colegas que ya les han sacado de sus espacios porque se han atrevido a hablar de eso. La ventaja que tenemos ahora, estos espacios que son propios, dada la libertad, a la democratización de la información a través de Internet, yo creo que sí se debe mantener un gremio fuerte, sólido, que respalde al periodista, al comunicador. Sí, se lo hace, en nuestro gremio se lo hace indiscutiblemente, pero desgraciadamente hay que también analizar el hecho, Guillermo, de que los medios de comunicación facilitan aquello. Entonces hay pocos medios, porque prácticamente los medios de AM ya no existen. La frecuencia ya no existe y consecuentemente ahora solo son las radios de FM, que son muy pocas, y también en los espacios que lógicamente usted bien señala, han tenido que hacer en las radios online o dedicarse a otro tipo de actividades, porque desgraciadamente ya no hay los medios. Y los medios se prestan para que lo que usted menciona, por ejemplo, no sean remunerados, o que un periodista tenga que pagar a uno mismo, conseguir la publicidad, y uno mismo hacer el programa, uno mismo hacer los contactos, y consecuentemente eso ya es un fenómeno que es a nivel mundial, desgraciadamente. Entonces, en el pero caso, con mayor énfasis en el Ecuador. El Ecuador está perdiendo. Sí. Hemos perdido el Diario de Comercio, hemos perdido el Así Diario es, Hoy, así hemos es. perdido radios, innumerables radios. Así es. Y hemos perdido espacio en la cancha. No hay fotógrafos en la cancha. O sea, fotógrafos especializados en cobertura, concretamente fútbol. Sí. No sé quiénes son los que entran. Hay un montón de gente detrás de los arcos y no permiten hacer fotos, pero todos están haciendo fotos. Hay un sinnúmero de cámaras. ¿Qué es lo que está pasando con ese espacio, Pepito? ¿Quién se está preocupando de aquello? Nadie dice nada. Bueno, en el caso ese, nosotros tuvimos una reunión con la Sociedad de Cronistas Gráficos y lógicamente les dijimos que tienen todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Lamentablemente cuando hubo esto de la Liga Pro, que prácticamente revolucionó, y nosotros defendimos, como medios de radio, por ejemplo, defendimos que se tiene que seguir dando las credenciales, se tiene que seguir calificando. Eso se ha mantenido. Buena hora, Pepito. Se le agradece. Pero claro, lamentablemente, pues no se continuó con esa situación. Pero también ha habido alejamiento, ¿no? Ha habido alejamiento con los gremios en esa situación y los mismos colegas no han hecho presencia para defender su posición, porque eso sería de otra manera que nos unamos todos los gremios, Sociedad de Cronistas Gráficos, APDP, la UNP, Colegio de Periodistas, en el caso de Pichincha. Entonces ya tendríamos más fuerza para poder defender y saber qué nos atenemos. Y como usted bien destaca, ya sin haber medios, prácticamente esto se va limitando. Se va limitando por un lado y por otro lado va creciendo y no se exige que tenga un carnet de periodista para hacer y tener la actividad. Antes, como yo le decía, con una grabadora ya era periodista, con una cámara ya era fotógrafo y ahora con un celular ya es periodista. Entonces, el control sale de las manos de los gremios, de las asociaciones, por la cantidad impresionante de colegas que no terminan sus estudios. Entonces, también es responsabilidad de cada uno terminar y defender, ser periodista, pero con título, con el carnet que le acredite. Y, lógicamente, en el caso del gremio de ustedes, que lógicamente tiene que haber también un proceso para que ustedes ingresen a su gremio, por ejemplo. Sí, hay una lucha de por vida de Francisco Herrera Arauz, quien se ha abanderado de solicitar que el periodista sea preparado, que sea titulado para que ocupe cualquier puesto, pero en el tiempo se ha diluido esa intención
Y en el campo de fotográfico, ¿qué fotógrafos hay? Si ya no hay el Universo, tiene un fotógrafo en la cancha y el Expreso otro fotógrafo en la cancha, son los dos únicos aceptados para estar dentro de la cancha en el campeonato de Liga Pro, o sea, el campeonato local, Claro. lo que éramos campeonato ecuatoriano de fútbol. De ahí, en buena hora, cuando juega la selección, todavía nos dan la oportunidad. Por eso es que le digo yo, como le extraño al ingeniero Chiriboga, ¿no? Dan la oportunidad, pero con unas condiciones, en algunos casos, hasta de humillación. No te muevas, Sí, no te pares, no te sientes y por poco hasta no respires. Pero bueno, no es queja, sino una llamada de atención para que claro. vayamos recuperando nuestro espacio. Hay fotógrafos que se han desistido, han bajado los brazos y ya no quieren volver a los estadios. Y antes era bonito, Claro, una claro, linda claro. competencia, Sí, 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 una página, 8 columnas de una foto. ¿Quién ha logrado eso? claro. Entonces, volver a esos estamentos solo si se está dentro de un grupo que puede responder por uno. Estar agremiado es la meta. El problema también es la cantidad de colegas que hay ahora, no digo colegas entre comillas. Entonces es una invasión, es una invasión. Y claro, las federaciones, las asociaciones, los clubes tienen que limitar, porque antes éramos 4, 5, no había ningún problema, íbamos y conversábamos directamente con los jugadores. Entonces esto también hay que ponerse a reflexionar. Hay demasiados, entonces solamente con el membrete y uno se siente pues más que otro, entonces le dice, no, yo soy periodista y me tienen que permitir el ingreso. Entonces ahora se ha limitado y hay ruedas de prensa, antes no había. Entrábamos a los camerinos, entrábamos a los Sí, camerinos. que eso es Entonces era una anecdótico. libertad absoluta, había borde del campo. Los compañeros borde del campo estaban ahí e incluso había un lesionado y hasta sacaban lo que se lamentaba, que el Bueno, dolor. eso tiene otro sentido, pero hay que ordenar y normar. Exactamente. Está Entonces, bien. esa cuestión ha tenido que organizarse, ¿no? Porque hay Sí. demasiados colegas, demasiados compañeros que, lógicamente, cada uno quiere tener. Imagínense en el Campeonato Mundial, recuerdo yo en el Campeonato Mundial en Estados Unidos, tener una entrevista con Maradona era puñetes, empujones, a pesar de que... Sí, recuerdo, Entonces, sí. no había un orden. Pero ya se Eh, puso un orden en la claro, FIFA, logró hacerlo, exactamente. se ha implementado a nivel local también acá. Pero lo que no estoy de acuerdo es que al fotógrafo profesional, al que se dedica a hacer para, para informar, para transmitir, ya no se le permite porque solo aquí en el Ecuador, pero en Colombia, en Argentina, Perú todavía pueden ingresar fotógrafos de prensa a la cancha. Acá no. Entonces hemos perdido un espacio, Pepito, y no tenemos una voz que se levante a protestar eso. Pero el tema, Pepito, para no alejarnos de lo más hermoso que usted viene haciendo a lo largo de toda su vida, ser un comunicador, un periodista probo, Gracias. quiero continuar con ese tema para no alejarnos. Pepito, siendo presidente de la APDP, usted viene año tras año realizando actividades como el campeonato de 40, por ejemplo. Y este año fue diferente y me parece que fue genial porque tuvo la apertura del municipio, cambió de sede, se dejó el Hotel Quito, se vino a CCI. ¿Cómo les fue? No estuve yo Claro. atento acá en el país para eso, pero Sí, cuénteme. bueno, en la PDP ventajosamente tenemos muchísima actividad y Javier que maneja las redes sociales informa a los colegas de las actividades mes a mes de lo que se viene realizando y consecuentemente no, nosotros tenemos servicio al colega, servicio también participan al comité de damas, se integra a la familia. El Día de la Familia ya se nos ha complicado un poquito, pero hacemos una jornada de integración, un campeonato de fútbol, por lo menos en un día, con la facilidad que nos presta la concentración, el estadio o lo último que hicimos en el Coliseo el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de Integración que nosotros realizamos y estamos siempre pendientes de mejorar la calidad del periodista con diferentes cursos, seminarios a todo nivel. Ventajosamente tenemos excelentes relaciones con la UDLA, con la Universidad Internacional, con la Universidad de Loja, con UNIR, con la San Francisco. Y entonces hemos hecho mucha actividad a todo nivel. Y claro, el servicio a la comunidad, el Campeonato Mundial de 40, pero antes de la sesión solemne que hacemos para homenajear a los colegas que cumplen años, que fue magnífica en la Unión Nacional de Periodistas,
el Campeonato Mundial de 40 y ahora estamos en vísperas de la gala de premiación a los mejores deportistas. Se cambió del Hotel Quito, con quien seguimos manteniendo excelentes relaciones, no hubo absolutamente ningún problema, sino que nos compraron, si se quiere, eso entre comillas, ¿no? El evento con una productora y una agencia de publicidad. El CCI se abrió para que en el caso de haya mucho más gente, más concurrencia, haciendo en una carpa que fue bastante original. Nos dieron un salón, el Gastro Club, para jugar las partidas durante todos los días. Así que sí, fue un riesgo, ¿no? Porque fue una nueva situación, pero hay que ponerse al tono del tiempo. Lógicamente nosotros ya tenemos la edad, pero hay gente joven que tiene ideas y nos fue súper bien. Nos fue súper bien y este cambio y la gente estuvo muy contenta porque había facilidad. El metro también colaboró porque se hizo una campaña para llegar al Mundial de 40 en metro, porque está a 5 pasos del CCI. Entonces se concluyeron muchas cosas para tener esta situación y tuvimos mucho respaldo de la empresa privada y consecuentemente con la productora se hizo cosas interesantes, se cambió y bueno, algunas situaciones que a alguna gente que no le gustó, pero la mayoría, yo creo que la gran mayoría estuvo de acuerdo con que hagamos este cambio y estamos haciendo una evaluación responsable para ver si que valió o no la pena. Y tanto así que en la gala de premiación volvemos al Hotel Quito para hacer en el Salón Guápulo. Así que se entiende, ¿no? En este mundo de negocios, en este mundo de tecnología, hacer esos cambios, esos giros. Y a pesar, insisto, de mi edad, yo estoy de acuerdo con las cosas que me sugieren. 77. 77. El agente 77. Pepito, y en la premiación de gala, ¿quién está declarado el mejor deportista del año? Bueno, se hizo la asamblea con la presencia de todos los colegas, una muy buena asistencia después del Campeonato Mundial de 40, y como de un tiempo a esta parte se viene haciendo ya el top 10, se viene haciendo el cuadro de honor. Entonces tenemos en el top 10, por primera ocasión, habían 2 futbolistas de categoría como Moisés Caicedo y William Pacho. Entonces la decisión salomónica fue que a uno de ellos le pongamos en el top 10 y al otro le nombremos como el mejor. Entonces fue acogida de buena manera y hubo una discusión interesante con los socios. Entonces tenemos en el top 10 a Moisés Caicedo, al niño Moy, porque le superó William Pacho por el campeonato de la Champions, por el hecho de que está en la alineación ideal, ¿no? Primera vez un ecuatoriano en la alineación ideal, ha conseguido todo en la Liga Francesa y entonces una campaña espectacular, pero Moisés Caicedo fue campeón mundial de clubes y consecuentemente se le ubica en el top 10. Está Génesis Reasco en lucha de la provincia de Esmeraldas, que consiguió un campeonato mundial espectacular. Yuleisi Angulo en atletismo. Lucía Yepes, infaltable, en lucha. Paula Torres en atletismo. Gabriela Vargas en patinaje, que viene siendo reconocida en los últimos años con una campaña formidable. Anaí Suárez de atletismo. Es que este año no hubo olimpiadas, pero hubo campeonatos mundiales. Y hubo campeonatos de los Juegos Bolivarianos y también algunos panamericanos. Fernanda Moncada en patinaje, ella es de la provincia de Loja. Joaquín López en carrera de montaña, de Pichincha. Gerlon Congo, boxeo en bolivarianos. Esos son los 10 mejores en el top 10. Y en el cuadro de honor, la mejor deportista indiscutiblemente es Génesis Reasco. Ella recibe doble trofeo, como top 10 y como la mejor deportista del año. Mejor futbolista William Pacho, la mejor futbolista profesional femenina. Tenemos una cantidad de mujeres ahora socias y eso es importante para nosotros. Y pelearon. ¿Socias de la PDP? Socias de la PDP. Que se elija la mejor futbolista profesional femenina, comandada por Anita Rodríguez y entonces se distinguió ya desde el año pasado. Jocelyn Espinales, que al momento juega en el Palmeiras de Brasil. Entonces se aceptó de muy buena gana. El mejor dirigente, Franklin Tello, por el campeonato del Independiente del Valle. Mejor dirigente amateur para tener sin déresis Marisol Castro, hay 2 en patinaje que son reconocidas como las mejores. El mejor entrenador del deporte profesional, Javier Rabanal del Independiente. El mejor entrenador del deporte amateur, César Carracedo, que es un cubano que en lucha ha conseguido éxitos formidables. Y la mejor deportista del deporte adaptado, Kiara Rodríguez, que es una campeona insuperable que
logró títulos extraordinarios para el deporte adaptado. Y también la Asamblea decidió entregar una mención de honor a la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol. Se va a entregar una placa hermosísima ¿A a quién se la le va a Selección entregar? Nacional de Fútbol. ¿Quién Bueno, va a recibir el nombre de la selección? se le participa, en este caso, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y vamos a ver quién le va a representar. El ingeniero Egas o no sé si alguna otra personalidad viene a recibir esa distinción. Ajá. Esos son Qué los bueno. 18 en total. Qué bueno. Entonces, ¿para qué fecha es? El 15, ya estamos a pocos días, el 15 de enero, el jueves 15 de enero, pensábamos hacer el 9, pero con estos feriados que nos complicó a todos el panorama, era imposible hacer mañana, digamos, hablando que estamos en miércoles haciendo esta entrevista, pero el 15 de enero se va a hacer en el Salón Guápulo, el salón más grande del Hotel Quito, la gala de premiación. ¿Quiénes van a estar? Bueno, la mayoría han confirmado, la mayoría de deportistas han confirmado, otros ya tienen que viajar al exterior justificado, y en el caso de Moisés Caicedo, pues no puede estar ni William Pacho, y la chica Espinales tampoco, y consecuentemente, pues ellos envían videos, envían saludos y tienen representantes. Entonces, más o menos calculamos que estarán unos 12 presentes y unos 6 que justificando su ausencia, pues nos envían videos de agradecimiento. Qué bueno. ¿Y de autoridades? De autoridades, pues lógicamente está invitado el viceministro del Deporte ahora, que es nuestro gran amigo Roberto Ibáñez, que está al frente del ministerio, del viceministerio. Está invitado el alcalde, está invitado la prefecta, está invitado el interventor de concentración, que todavía sigue intervenida la concentración, de APNA, a nivel de autoridades más del deporte, ¿no? De la Federación Deportiva Nacional, del Comité Olímpico Ecuatoriano, y también figuras del deporte. Están invitados Rolando Vera, Jefferson Pérez, invitado Neisy Dahomes, a pesar de que no han logrado pues, títulos en esta época, pues son permanentemente invitados. Richard Carapaz. En el fútbol, todos los, Carlos Tenorio, que es el presidente de la agremiación de futbolistas, y también Agustín Delgado, que es miembro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues muchos que están invitados para que nos acompañen. Para darle ese marco especial a la, a la noche de gala. Como siempre, se les invita a los deportistas. Es un mes difícil, ¿no? Porque prácticamente están de vacaciones y un poco complicado el asunto de la logística, pero nosotros tratamos de convencerles para que estén presentes la mayoría y que reciban la distinción, como en los últimos años ha sido nuestra costumbre. Qué bueno, Pepito, se le agradece la gestión porque nadie sabe, solo la cuchara sabe lo que hay dentro de la olla, dice, y claro. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen es enorme. Gracias. Y muy poco reconocido, dicha sea la verdad, porque nadie sabe cuánto les significa a ustedes organizar, estar detrás, convocar. Se necesita tiempo de familia, sí. Tiempo de voluntad. Entonces, en ese sentido, mil gracias, Pepito, por poner en alto el nombre del APDP, con usted a la cabeza. Y usted ha mencionado que va a estar el alcalde y gente de la concentración deportiva de Pichincha también. Digo, ¿qué ha pasado con ese estadio, Pepito? Bueno, ventajosamente se está remodelando el estadio a medida de las posibilidades, porque la idea que siempre nosotros respaldamos, a pesar que fuimos criticados, que por qué la APDP estaba a favor de que se haga una remodelación, y era lo más lógico, y de que sea propiedad, que siga siendo propiedad de Concentración Deportiva de Pichincha. Esa campaña la hicimos a través de la APDP. Claro, pero ahí podría haber también alguien que no esté de acuerdo. Desde luego. Lógicamente esto es un país democrático y en esas relaciones, pues lógicamente no es que nosotros, estuvimos con esa tesis, sino que nos parecía lo más correcto, lo más lógico. ¿Le parecía o le sigue pareciendo? Porque le sigue pareciendo, pero que están remodelando el estadio. Tiene ya algunas remodelaciones interesantes, bonitas, el asunto de la fachada, el asunto del ingreso, el asunto de los camerinos, el asunto de los baños, el asunto de los palcos. Se están haciendo por partes, porque lógicamente una remodelación va a costar muchísima plata. Ese fue siempre nuestro proyecto que se presentó. Pero el alcalde ofreció hacerlo, pues ya hubiera estado listo ya. Entonces, derrocar al estadio sería una barbaridad y volver a construir, eso fue una utopía. Se ofrecieron en diferentes administraciones aquello, pero
remodelar como se ha hecho. Nosotros hemos puesto ejemplo del Campín de Bogotá, se remodeló el Estadio Nacional de Lima, se remodeló el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El viejo escenario, el más viejo, que es el Estadio Centenario de Montevideo, se remodeló. No se destruyó, no, se remodeló el Estadio Centenario. Y ahí va a ser el Mundial del 2030. Van a ser algunos partidos en el Mundial del 2030 con Argentina y Paraguay. El Defensor del Chaco se remodeló y se achicó el Estadio Maracaná. ¿Por qué no el Estadio Olímpico Atahualpa? De eso se trataba, pero qué mejor si es que la misma entidad, yo estoy, como notará, a favor de que el Estado se encargue, el gobierno local, en este caso la alcaldía que se le ofreció. La Concentración Deportiva de Pichincha no ha tenido recursos. Lo está demostrando ahora que lo hace a pasos muy lentos, cualquier remodelación que esté haciendo, que tampoco se sabe. Pero más es el viceministerio del deporte el que está a cargo, no la concentración como tal. Porque lógicamente, a pesar que tiene, incluso la concentración tiene fondos propios por los shows que se hacen ahí, tiene fondos propios. Pero más está encargado, lógicamente, con interventor el Ministerio del Deporte, que ofreció, el anterior ministro ofreció hacer con empresa privada. La empresa privada es importante, el Banco Pichincha estaba listo, incluso para que este nombre Estadio Banco Pichincha, como es el Estadio Banco Guayaquil, como es el Estadio Banco Pichincha, el Monumental de Barcelona. ¿Pero qué ha pasado? ¿No hay gestión? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se nota? Le digo algo, ese complejo que está ahí en la Vicentina debería ser un complejo de lujo para la ciudadanía, pero es no sé cómo decirlo, pero sí avergüenza ver cómo se desperdicia ese anillo ciclístico que hay ahí, la cancha arriba de tenis. Eso se podría alquilar. Se están remodelando algunos escenarios, y claro, el asunto económico es difícil, ¿no? Entonces, imagínense, la crítica es si el Estado dice vamos a poner dinero para remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa, la gente va a reaccionar y dice ¿cómo? Un escenario deportivo es más importante que la salud, más importante que la educación. Entonces sí, pero lógicamente es un escenario deportivo. Lo que ahí ya debe dar un informe, porque se hizo la gestión para presentar a la empresa privada, que ya se debió hacer hace mucho tiempo. Presentaron unos planos hermosísimos. Entonces, por ejemplo, el Estadio Olímpico Atahualpa con suites, ¿qué es lo que hace? Vender las suites. Ampliar el Estadio Olímpico Atahualpa no es necesario, porque ya no hay escenarios de 100.000, de 200.000 personas, ya no se necesita, porque un campeonato mundial no tiene ese tipo de escenario, porque todo se transmite a través de la televisión. Pero al estar en el corazón económico de la ciudad, esa reconstrucción con una visión más amplia podía abarcar una simbiosis entre un estadio, un escenario deportivo y un estamento de oficinas o centros comerciales, como ya mismo está ahí. Pero ¿por qué no se avanza? Eso se debe imponer, y lógicamente ha habido tantas sugerencias, ha habido capitales extranjeros que quieren hacerlo, porque vea, por ejemplo en Estados Unidos las suites para los estadios de béisbol, por ejemplo, son oficinas de día y de noche son suites para ver el espectáculo. Y eso se dio como idea de parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Incluso les presentamos un video, porque lógicamente eso creían que no se podía. Claro que se puede, pues sí, los estadios del mundo son así. Entonces, en el Estadio Olímpico, con la posición que tiene, había esa dualidad. Imagínese, usted compra una suite que es su oficina de día y de noche usted va al espectáculo. Entonces, son dos cosas a la vez. Se hizo la idea de un supermercado, dimos la idea de un museo. Ideas hay tantas. El estadio de Boca es un estadio feo, el estadio de Boca Juniors. Pero tiene museo, tiene la bombonera, ahí han jugado tantas... Es una bombonera, pues es una caja de acústica del estadio de claro Boca. Que se mueve. Pero ¿cuánto ingresa solo por ir a conocer la bombonera? Entonces aquí se les dio todas esas ideas. Nosotros íbamos a aportar como APDP con colecciones, con fotografías. Ya les dimos esa idea a nosotros hace mucho tiempo. Si en todos los estadios del mundo hay museos, en todos los estadios hay tiendas deportivas. Entonces, lamentablemente, en Atahualpa, todo lo que viene debajo de las gradas es desaprovechado. Totalmente. Hay gimnasios en el estadio de River, en el estadio Maracaná, hay gimnasios, hay canchas, hay museos, hay restaurantes. Y la ubicación, Repito, se dijo que iba a hacerse un restaurante giratorio en la parte superior, que sería maravilloso con la vista que tiene.
Por Y ideas no eso era falta. idea de la empresa privada. Por Pero ideas no lamentablemente no hay esa sociedad de empresa privada con el gobierno. Eso es lo que ha faltado. Pero no sé, para mi parecer no dejaron hacerlo, había la intención, sea quien fuera que sea, sea el municipio, sea el ministerio, pero hasta ahorita la realidad es una. Algo No, se ha no hecho, se ha algo se avanzado. ha hecho, Algo se pero ha hecho, claro, pero bueno. debería hacerse algo mucho más. O sea, que se vea, que se note, y eso es lo que está faltando realmente para el estadio. Un ascensor panorámico, todas esas ideas se dio, y le anotaban. Capitales vinieron, vino una empresa que nosotros le pusimos en contacto con la Concentración Deportiva de Pichincha. Ha habido el interés de empresas extranjeras. Lo hicieron. Qué bueno sería que usted a la cabeza y la PDP se ponga como meta sacar este proyecto adelante, al menos en el espacio comunicacional. Que no se Sí, sí, quede sí. abandonado. Este espacio, como le había dicho, queda abierto para usted, Pepito, para que venga, Gracias. haga su programa cuando usted guste. Aquí hay espacio para hablar. Podemos invitar al alcalde, podemos invitar a la gente de la concentración, al viceministro, quien quiera, que pueda dar explicaciones, pueda hablar y Claro. pueda escuchar las ideas que usted está proponiendo acá. Sí, sí, o sea, son ideas compartidas, no son exclusivas de nuestras, sino ideas compartidas de lo que se ve, de lo que nosotros, gracias a nuestra profesión, hemos estado. El ejemplo más patético, más grande es del Estadio Nacional de Lima, de lo que era el Estadio Nacional de Lima. Y ahora, ¿qué es? Un palacio. Y lo hicieron en la misma estructura, en la misma, porque también decían que cuando hubo el incendio o los terremotos, los graderíos se habían afectado y nada que ver. El Estadio Olímpico Atahualpa es perfectamente construido, La casa de la selección. es un estadio como el Estadio Azteca, es un estadio donde usted no tiene ninguna incomodidad en cualquier sector del estadio, porque es Ve, súper bien construido y tiene incluso un pasadizo atrás de cada sillón, de cada ubicación de asientos. Por ahí puede pasar. Esto no lo tiene todos los estadios. El estadio de la Liga, usted tiene que pararse para ver un córner, porque tiene alguna dificultad en el asunto de la construcción. El estadio Capos dijeron que le habían hecho chueco, pero el Estadio Olímpico Atahualpa no, y además es que es una la casa de maravilla. la selección por donde vivimos todas nuestras Exactamente. cuitas, ¿no? Donde se vivió la historia misma, donde fue el primer gol, el de Caviedes. Lógico. No, pues Entonces, tantas hay cosas tantas, lindas. Claro, claro. el partido ese de la neblina, tantas cosas que Uf, se puede recordar de ese estadio. seguro. Así es que queda abierta el Muchas micrófono, gracias. Pepito, para que vengamos a hablar del estadio. Claro, Dígame claro. cuándo y nosotros ponemos la casa y usted ponga a los invitados y estaremos haciendo Gracias, espacio. gracias, mi estimado Guillermo. Sí, sí, lo podemos hacer con mucho gusto. La PDP es vecina del estadio. Pues, nosotros somos vecinos del estadio. Para nosotros era una maravilla dejar parqueado el carro en la PDP, caminar unos 10, 100 pasos y estar en el estadio. Una maravilla, una época extraordinaria, maravillosa, de tantos recuerdos, Y pero que lamentablemente no se aprovechó. todo eso podemos seguir contando, Pepito. Claro, Por ahora vamos a tener que dar una pausa, pero esta historia continuará, Pepito. desde luego, con mucho gusto. Entonces, agradezco si hay algo adicional que tenga que acotar para Bueno, por hoy cerrar este espacio. agradecerle la invitación, mi querido Guillermo, pues lógicamente conversar es lo que nos apasiona de tantas cosas que ha habido a través de nuestra existencia como periodismo deportivo y como y también dirigente gremial en el caso de la asociación, de la UNP, del Colegio de Periodistas. Pues hay tantos temas y que agradezco y le felicito por este lindo estudio y pues muy gentil, agradecido personalmente y de la PDP para poder utilizar este espacio que lógicamente aprovechando la tecnología actual, se difunde con gran aceptación en toda la comunidad. Y yo finalmente me tomo la libertad de invitar para reclutar a nuevos colegas, a periodistas que están haciendo su trabajo, su ejercicio, para ver si la PDP da cabida a varios influencers y youtubers que puedan entrar en la PDP, ser parte de este gremio, porque no se puede detener el futuro. Y el Bueno, futuro está siendo cooptado por estos jóvenes que en la actualidad manejan espacios interesantes y muy importantes en la comunicación, Pepito.
Definitivamente, sí, con la UNP, con Cristóbal Peñafiel, que es nuestro socio y compañero de la PDP y es presidente de la UNP. Claro, ahora se abrió ese abanico, no solamente que tienen que ser licenciados en comunicación, porque prácticamente esas carreras un poco han desaparecido, pero hay otras acepciones en donde se va a ampliar ese abanico. Y vamos a hacer una campaña súper agresiva. Muy bien. Cristóbal acaba de venir de Imbabura y han bautizado como a 20, 30 socios nuevos. Entonces eso es una maravilla y esa política se va a seguir implementando aquí, aprovechando que ya se amplió y que se reconoce como comunicador a muchas de las carreras que tienen ahora las universidades. Y Así que están en vigencia. Exactamente, claro. Entonces se va a dar, porque antes había que, si me dé el carnet para ingresar al estadio, ya soy socio. No es eso, tiene que haber militancia, tiene que haber conciencia de que por algo es periodista y que tiene que afiliarse a un gremio para defenderlo, para quererlo, como debe ser. Así es, Pepito. Entonces, nada más por hoy. Queda planteada esta invitación. Le agradezco y ya sabe que esta siempre ha sido su casa. Muy amable, Guillermo. Sí, hemos trascendido a través de su estudio fotográfico, de la revista. Nos hizo la revista de 25 años de Tarqui Deportes. La tenemos todavía, lógicamente, ese recuerdo maravilloso. Y claro, nos hemos encontrado en tantos escenarios en todo en el Ecuador y el mundo. Así que esa amistad prevalece y yo reitero la felicitación por este bonito estudio y agradecido por la apertura que nos brinda para ocupar este espacio.